Entendemos que el elemento que viene, Señor, a establecer un veredicto, que viene, Señor, a dar a conocer tu justicia, es tu espada, Señor. Y esa espada, Señor, es tu palabra. Esa espada, Señor, viene a manifestar tu voz. Viene a manifestar, Señor, tu corazón. Viene a manifestar, Señor, tu esencia, tus diseños. Por eso en esta mañana, en esta atmósfera, Señor, de adoración, queremos, Señor, que esa espada, Señor, sea nuevamente activada en medio de este lugar, para que podamos, Señor, recibir en el entendimiento correcto, a través de tu Espíritu, la revelación de lo que vos querés soltar en este día. Aún, Señor, alíñanos, dispónenos, Señor, en nuestros sentidos a tu Espíritu, a esa realidad del Espíritu Santo de Dios, para que hoy, Señor, no solamente podamos, Señor, ser ministrados por esa verdad, sino que también esa voz, Señor, se suelte sobre la tierra, se suelte sobre los aires, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos una vez más en este día a poder comprender, a poder discernir lo que has de hablarnos, Señor. Bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso libre a ti. Y ahora, Señor, nos enfocamos aún con más atención a tu voz. Y queremos, Señor, le decimos a nuestra alma y le decimos a nuestro corazón que en esta mañana sean sensibles y se sujeten al Espíritu, para que volvamos a ser esa tierra fértil donde vos puedas depositar la semilla de tu verdad, y que esa semilla, Señor, pueda activar en todo nuestro ser íntegramente esa realidad de lo celestial. Papá, te lo pedimos en el nombre de Jesús en este día, y te damos muchas gracias, Señor, porque vos estás en medio de nosotros. Amén. Amén. Quiero en esta mañana meterme rápido en lo que es la palabra, porque siento en mi espíritu que, si bien es algo, siempre es algo puntual y específico lo que muchas veces, si les pudiera expresar lo que mi espíritu siente, quizás me podrían entender, pero a veces uno entiende que lo que Dios quiere establecer, muchas veces el enemigo, ¿sí?, ofrece resistencia. Si pueden poner, chicos, les agradezco, así no se genera un vacío. Genera resistencia porque obviamente no quiere que la verdad del Padre sea establecida. Si la palabra del Señor, si esa espada va a ser, ¿sí?, abierta, va a ser establecida en una acción, obviamente que eso viene a juzgar algo, ¿sí? Eso viene a traer un entendimiento, eso viene a traer una indicación. Y muchas veces el enemigo, ¿sí?, no quiere, ¿no? Y es por eso que a veces estamos luchando, ¿sí? Yo a veces creo que si nosotros pudiéramos, trato de imaginármelo así. ¿Vieron como cuando uno va a ver una película al cine 3D y se tiene que poner unos anteojitos especiales que te dan? Bueno, si nosotros pudiéramos tener esa lente espiritual, nos daríamos cuenta que aún mientras nosotros podemos estar en este lugar, hay una acción fuera de estas puertas espiritual. Hay una acción que batalla, hay una acción que busca, que quiere tener parte, que muchas veces lucha a nuestros miembros, lucha nuestra fe, lucha nuestra atención. Por eso también eso nos permite darnos cuenta de la importancia de este tiempo de alabar, de adorar al Padre, porque ese tiempo nos conecta con la secuencia del cielo, y todo lo natural, todo lo terrenal queda a un lado. Si no, sería muy difícil si nosotros viniéramos desde nuestros hogares y arrancáramos con el mensaje.
cuando vos vas realmente a estar en posición de poder prestar atención, ya estamos para orar. Porque lo natural muchas veces apaga, adormece lo espiritual y todos luchamos con esto. Por eso te animo en esta mañana, como cada vez, a que podamos estar receptivos. Yo me siento realmente gozoso en el Padre, porque cada vez que me toca pararme acá y soltar una voz, primeramente esa voz la suelto para mí mismo. ¿Sí? Yo necesito esta voz. Yo necesito examinar lo que Dios está hablando. Necesito comprender, atrapar, ¿sí? Y luego ser un instrumento para que el Señor nos comunique. Pero en esta perspectiva de darnos cuenta que el poder establecer a Cristo sobre esa realidad, sobre ese cimiento, hace que nosotros tengamos que ser consecuentes con respecto a ser personas sabias, a ser personas prudentes, a poder realmente dimensionar todo lo que Dios nos viene hablando, mínimamente considerarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin lugar a duda el Señor va trabajando sobre lo que Él habla y dispone de una manera personal conforme al proceso de cada uno, pero el Señor no lo suelta para un proceso personal. No es que la palabra es para la casa de Yasmín y Marcelo, la palabra es para la casa. Y todos somos parte de la casa más allá de los procesos. No es que Dios nos va a hablar algo distinto o algo diferente, porque si no, no nos haría parte de la casa, ¿sí? Y Dios, como es orden, como es, sí, un reino de orden, lo hace por autoridad y todo lo que nos habla, lo habla para todos. Por eso necesitamos tener este entendimiento y esta disposición. Y en esta mañana, hacía rato que no me pasaba de tenía tantos títulos posibles para poder ponerle este mensaje, ¿sí? Me calzaba para hablar de tantas cosas, pero el Señor me terminó marcando esto, ¿sí? Que, como lo vieron en los grupos, se trata de control o soberanía. Y un poco antes de meternos de lleno en lo que el Señor nos quiere hablar, quiero hacer un repaso, sí, a modo breve y de plataforma sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Decíamos que cuando nuestro corazón se turba, ¿sí? Cuando hay turbación, nosotros no podemos adquirir la paz que viene del Señor. Hablábamos de que hay dos diseños de paz: la paz que este mundo nos brinda y nos quiere dar, y la paz que viene del reino de Dios, esa paz que no es como la de este mundo, ¿sí? Y entendíamos que muchas veces somos ministrados por una paz, ¿sí?, que es un engaño, que es un error, porque justamente lo que termina pasando en nuestros corazones es que comenzamos a turbarnos. Y esto nos lleva a que aquel que se turba y es activado en cobardía, sí, porque veíamos esto también, particularmente puede distinguir si yo soy una persona que me turbo fácilmente, soy una persona que muchas veces me encuentro en una situación o en una continua actitud de cobardía. Eso tiene que ser para mí una señal de que no estoy funcionando en la paz del Señor. Porque la paz del Señor es la que viene a garantizarme que yo pueda, ¿sí?, estar seguro y confiado. Ahora, entiendo que esto no es un concepto. Si fuera un concepto sería re fácil, ¿sí? Todos tendríamos paz y listo. Pero creo que es un tiempo donde aún nosotros tenemos que, desde este diseño, empezar a ser entrenados, es decir, entrenar nuestra alma para que cuando nuestra alma se quiere turbar y quiere llevarnos a un estado de cobardía, nosotros podamos regar nuestra alma con esa paz que viene del Señor y podamos aquietarla. Porque a veces vieron que muchas veces uno tiene alguna situación y empiezan los pensamientos, las voces, los sentimientos, y ya cuando las aguas del corazón son regadas es muy difícil, por más que uno tiene el concepto. Yo puedo tener el concepto que la paz que Dios da es distinta, pero igual estar en un proceso de turbación, en un proceso de cobardía. Entiendo que toda situación que nos turba y que nos pone en una posición de parálisis es justamente para hacernos tomar decisiones incorrectas, es para hacernos tomar decisiones fuera de Dios. Entonces, qué importante es que la paz que viene de Dios es aquella paz que me permite funcionar y vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? Cuando yo estoy
bajo ese diseño de paz, yo puedo vivir, funcionar sobre la soberanía de Dios. Y decíamos, que va a aparecer ahí, lo van a tener atrás mío, que paz es la atmósfera de vivir bajo la soberanía de Dios. Es decir, es la atmósfera de vivir bajo el gobierno de Dios. Y esto es muy interesante porque muchas veces pasa que aquellas cosas que yo puedo resolver, es decir, que yo como Marcelo puedo resolver, me generan una cierta sensación de seguridad y de paz, porque las puedo gobernar. Voy a usar la palabra del título, las puedo controlar. El tema cuando se nos dan cosas que nosotros no podemos resolver, que nosotros no podemos controlar y que nos sentimos totalmente impotentes, ¿sí? Muchas veces digo esto, si fuera tan simple poder cambiar a alguien, podría hacerlo desde mis palabras, pero yo no puedo controlar eso. Por eso muchas veces me toca ser la voz del Señor, pero muchas veces seguir viendo que aún en el proceso muchas veces cuesta entender. Y yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, yo puedo decidir cambiarme a mí mismo, cambiar yo, querer cambiar, que el Señor me cambie. Pero si no sería fácil, porque soltaría la palabra pero no se puede. Entonces, cuando yo no puedo controlar ciertas cosas, es ahí donde se complica un poco más. Porque tengo dos opciones: o aprendo a experimentar la soberanía de Dios y transiciono lo que tenga que transicionar en un estado de paz, o lo vivo con la paz de este mundo, que es alternar buenas con malas, que es a veces que mi alma se levante, que es decidir sobre lo que a mí me parece o sobre lo que yo creo, ¿sí? Entonces, entendíamos que esta atmósfera de paz del Señor es una atmósfera que Dios nos da. Es decir, todo lo que Dios nos da a nosotros es para poder administrarlo con justicia. Él es justo, Él nos ha dado todo, ¿sí? Hablábamos hace un par de semanas que cuando presentamos a los niños es reconocer, ¿sí?, voluntariamente que esos niños que Dios nos ha enviado y nos sigue enviando son de Él. Pero que obviamente Él diseñó papá y mamá para esos niños, ¿sí? No cualquier papá o cualquier mamá, sino el papá y la mamá indicados para la vida de esos niños, y nosotros tenemos la gran tarea de poder administrar sus vidas conforme a lo que Dios nos marca y nos muestra de acuerdo al propósito que ellos tienen, ¿sí? De acuerdo a la misión. Entonces, todo lo que tenemos que administrar lo tenemos que administrar en justicia y en juicio. Y aún esto pone en perspectiva lo siguiente, que todo lo que no está alineado a Dios, Él lo tiene que juzgar, Él lo tiene que ordenar. Por eso muchas veces nos sentimos incomodados, porque parece que a veces vos decís, bueno, ya acomodé esto. Bueno, pero es como si en tu casa vos tenés un desorden general. Vos decís, bueno, acomodé la cocina y no te podés quedar pata para arriba si en la pieza la tenés dada vuelta. Decís, bueno, ahora tengo que acomodar la pieza. Sí, la habitación. Y a veces el Señor sigue acomodando cosas. Pero en la medida que va acomodando cosas, se supone que eso tendría que generar en nosotros un crecimiento y una solidez que habla de un carácter más maduro. Algo que también venimos hablando entre semana y que Dios también nos está hablando de manera muy clara. Entonces, este pasaje, de forma clara, ¿sí?, que veíamos la semana pasada y que no lo voy a tocar hoy para no perder tiempo, habla de que no se turbe el corazón. Es decir, la turbación, entonces, está en el corazón. Porque si dice que no se turbe el corazón, me está haciendo entender que mi corazón es el que se turba, ¿sí? Es decir, en las aguas del alma, esto que te decía. Y eso tiene que ver ni más ni menos con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestro carácter. Por eso el Señor nos está instando a tener una madurez de carácter, ¿sí? Por ahí esto lo digo para los que están acá, para los que van a ver luego esto o lo están mirando desde sus casas. Por eso es importante que los miércoles podamos ver la enseñanza, ¿sí? No es que queremos persuadir a nadie. Lo que queremos es entrar en un estado de conciencia de que Dios suelta una voz y que nosotros como parte de esta casa necesitamos escuchar esa voz. Necesitamos realmente recibir lo que Dios tiene para decirnos. Y realmente esto va a ir semana tras semana abriendo capítulos nuevos que nos va a permitir unificar criterio y poder ver y entender lo mismo conforme al tiempo de Dios. Sí, como casa, como congregación, pero también de acuerdo a los tiempos de Dios, sobre los tiempos naturales, sobre la realidad que hoy el mundo, ¿sí?, el sistema de este mundo vive. Entonces, cuando yo
soy consciente de esto, pasa esto siguiente, las amenazas del enemigo, y esto nos pasa a todos, ¿sí? Yo podría ahora decirle, a ver, dígame a alguien que no tenga circunstancias. No, todos pasamos por cosas. Ahora, el enemigo quiere aprovechar cada circunstancia, sea lo que sea, ¿sí? Porque son distintas, son de diferente índole, ¿sí? Él quiere usar esas amenazas para golpearnos. Él quiere venir a golpearnos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a anclarnos en nuestra fe y realmente disponernos a no tomar decisiones por nuestros sentimientos. Porque el mayor problema que tenemos es que cuando algo golpea y yo le doy rienda suelta a mi alma, yo puedo decidir y puedo hacer pavadas. Entonces, más allá de lo que pueda entender, no entender, más allá de que me pueda sentir bien o mal, eso es un tema que nos pasa y eso es muy particular y no está en discusión. Lo que sí está en discusión, que parte del crecimiento es decir, Señor, a pesar de que no entiendo, a pesar de que no siento, a pesar de que no sé, yo no me atrevo a tomar ninguna decisión porque me voy a parar en tu fe y primeramente voy a ver qué vos estás diciendo, ¿sí? Voy a esperar a que vos me hables acerca de, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado que decisiones en, como decimos los hombres, en caliente, son malas decisiones, ¿sí? Decisiones uno enojado, uno no tiene claridad. Y a veces nos pasa, y no nos pasa a ver con grandes decisiones, pero a veces en las relaciones interpersonales, ¿sí? Y a veces pareciera ser que no dimensionamos la importancia. Entonces de repente vos te enojas con tu señora y decís, bueno, ya está, pego un portazo y me voy. ¡Ey, pará! Tanto tiempo viviendo, entendiendo el propósito de Dios y ahora porque algo no te gustó, vas a cortar ese vínculo. O sea, ¿qué te pasó? Pará, no es para tanto. ¿Sí? Enfriate, ¿sí? Descargate, pedí ayuda, porque a veces necesitamos pedir ayuda, pero escuchá a Dios antes de decidir o determinar algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos da no produce turbación. Y si yo tomo decisiones en un estado de turbación, quiere decir que lo que me está ministrando no es la paz de Dios, no es la voz de Dios, sino son otras voces, que obviamente todo el tiempo quieren venir a turbarnos. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que siempre, siempre, siempre la voz de Dios estableció paz. A ver, Cristo hablaba con sus discípulos y establecía paz. Frente a las tormentas, Él estableció paz. Veíamos la semana pasada cómo parecía que el barco se hundía y Jesús estaba durmiendo. Él estaba en paz, en medio de una tormenta que los hacía perecer en el entendimiento que ellos estaban viendo de la magnitud. Entonces, esa es la paz a la cual el Señor nos habla. Entonces, en esos momentos donde quizás nuestra alma se encuentra desbordada, tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma, ¿sí? A ver, es un ejercicio que ayuda a educar nuestra alma. Sería buenísimo que fuera por arte de magia, ¿sí? Decir, bueno, a ver, pastor, ore por mí y ya está, no sos más almático. Oraría por mí mismo, me pondré las dos manos en mi frente. Pero es un continuo ejercicio donde en medio de todo lo que voy viviendo, yo tengo que aprender a hablarle a mi alma, ¿sí? Es decir, tengo que hacerla consciente de que el que dirige la batuta es el espíritu, ¿sí? Porque cuando el alma se me desboca, pierdo. Esto como cuando un caballo sale. Y a veces nuestra alma es así. En el enojo, en la angustia, en la impotencia. Y cobra una fuerza que si nosotros no sabemos llevarla a Cristo, no sabemos ministrarla desde el espíritu, podemos hacer algo tonto, podemos equivocarnos, ¿sí? Es decir, nuestra alma fue diseñada para que nosotros la podamos acoplar al espíritu. Y esto es un ejercicio, porque no es que voy a decir, bueno, ya llegué hoy y ya está, yo ya la acoplé, ¿sí? El pastor ya la acopló. No, todos los días soy probado, todos los días surgen cosas donde lo único que yo sé es dónde tengo que proceder en el diseño, pero después, si yo no lo hago, y se me va a levantar el alma. Y voy a alternar y muchas veces me voy a turbar y muchas veces voy a estar en cobardía. No voy a querer resolver lo que tengo que resolver, no voy a querer enfrentar lo que tengo que enfrentar. Entonces muchas veces que nos termina pasando, el volver atrás es una opción. Sí, en lo que sea. En la fe, en la vida, en un conyugazgo, con los hijos, en tantas cosas, en un trabajo. Entonces, tenemos que decir, yo voy a anclar, ¿sí? Mi alma a lo que Dios dice.
no voy a anclar mi alma a las circunstancias, no voy a anclar mi alma, ¿sí?, a lo que ella me quiere hacer sentir. Voy a anclarla a lo que Dios dice. Tenemos que aprender a administrar, ¿sí?, nuestra alma. Ministrarla con la verdad del Padre, ministrarla con lo que Dios dice. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto hincapié. Por eso mandamos mensajitos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una lucha. Y aunque vos lo veas natural, muchas veces pasa esto. Porque a veces en la inmadurez uno lo hace personal. Entonces yo de repente, no sé, puedo agarrar y decirle a alguien, tenés que venir a la reunión, tenés que mirar, pero que el pastor no me entiende, que yo tengo otras cosas, que esto... A ver, no es personal, ¿sí? No es que yo te quiero complicar o no te entiendo. Es espiritual, porque mientras vos no estás, el enemigo te sigue robando y robando y robando, y evidentemente vos no lo estás viendo. Entonces, si yo lo veo, yo no puedo dejar que te devoren. Entonces tengo que ir y llamarte la atención, en el buen sentido. Pero, ¿qué hacemos? Martillamos para que nos demos cuenta. Y aún así, muchas veces, martillamos, y sigue habiendo personas que no la agarran. Sí, porque aparte también pasa esto, que es muy común. Todo lo que yo hago fuera del diseño de Dios queda expuesto, ¿sí? Hoy en día, si vos sos parte de esta casa, todo lo que haces queda expuesto. Entonces, se sabe lo que uno hace o no hace. Ahora, este entendimiento no tiene que ver natural. Imagínate que si yo me voy a subir acá para hablar de forma personal, el Señor me liquida. Por eso que te decía que yo me predico a mí, yo primero me examino a mí, pero sí, como autoridad de este lugar, tengo que mirar tu vida también, porque si no, ¿para qué estoy? O sea, en un trabajo, vos no le vas a decir a tu patrón lo que tiene que hacer, o no le vas a decir yo hago lo que yo quiero. No, ¿por qué? Porque hay un vínculo de autoridad. Entonces, en la casa del Señor, en la congregación, Dios también es un Dios de orden que funciona por vínculos de autoridad. Entonces, no es que uno puede decir, no, a mí Dios me dijo que es por otro lado. Entonces, ¿cómo? Si vos sos parte de esta casa. O sea, Dios no me lo va a decir a mí, que soy autoridad, y te lo va a decir a vos. Si te lo dice a vos, no lo va a decir a todo. Pero no creo que te hable algo distinto. Me suena a raro, porque si no, estaríamos parados en otro lado. ¿Se entiende? Si no estaríamos por ahí caminando en una dirección o en una misma dirección. Entonces, te decía, hay que aprender a ministrar nuestra alma, ¿sí? Es decir, con la palabra de Dios, aferrarnos. ¿Sabes por qué a veces no creemos? ¿Sabes por qué yo a veces no creo? Porque mis sentimientos me hacen ver otras cosas. Entonces me cuesta. O a veces creo o quiero creer en mi mente. Entonces digo, sí, el Señor, pero mi alma me desborda. Mi alma me ancla a la preocupación, al temor, ¿sí? Entonces, si yo no voy a la palabra del Señor, si yo no me anclo en lo que Dios me dijo, es muy difícil. Porque estoy expuesto a que si hoy estoy un poquito mejor de ánimo, voy a tener fe, pero si mañana estoy desanimado, ya está. Me siento un trapo de piso, ¿sí? Entonces, debemos ubicar, subir el alma a lo que Dios dice. Y esto nos va a llevar a que nuestra mirada de los problemas, de las circunstancias, nosotros los podamos, yo lo definí así, es como una pieza, ¿sí? El que nosotros podamos mirar, ¿sí?, los problemas, hagamos de cuenta que es una pieza, que nosotros podemos ponerla sobre el alma o sobre el espíritu. Todos nosotros, ¿sí? Es una pieza donde vos podés colocarla sobre el alma, sobre el espíritu. Es decir, la lectura que yo hago y la voluntad, ¿sí?, que se va a generar en cuanto a la resolución de algo, un problema o una circunstancia, yo puedo conectarla a ese dispositivo de mi alma o del espíritu. ¿Sí? Y es lo que nos pasa en nuestra vida. A ver, ese dispositivo es el que está leyendo la realidad de lo que a mí me pasa, pero yo la puedo leer desde el alma o la puedo leer desde el espíritu. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a interpretar lo que veo y de acuerdo a lo que interpreto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar decisiones. Y si yo no estoy anclado a lo que Dios dice, ¿cómo hago para tomar las decisiones correctas? ¿Sí? Es muy difícil. Es decir, si yo monto esa lectura a un corazón perturbado, ¿qué crees que voy a decidir? ¿Sí? Lo que te decía, voy a hacer pavadas, voy a cometer errores, pero puedo decidir no ponerlo sobre el alma y ponerlo sobre el espíritu. Entonces, vivir en el espíritu es justamente tener esta pieza instalada, conectada al Espíritu de Dios, ¿sí? Conectar el alma es este proceso de que mi alma se sujete al Espíritu, se sujete a lo que Dios dice.
Y es la única manera que tenemos de conectar nuestra alma, de ministrar nuestra alma, de reeducar nuestra alma, ¿sí? Si quizás, no sé, se me viene, ¿cómo creemos nosotros que los apóstoles pudieron morir en paz? ¿Cómo hicieron? Para morir en paz en medio de cada circunstancia que la palabra de Dios nos relata. ¿Sabes cómo hicieron? Estaban en paz. Esteban lo estaban apedreando. Y el tipo ni se mosqueó. A vos te tiran una piedra y agarrás el palo y salía arrancada marote. ¿Sí? Y el tipo estaba ahí. Ahora, naturalmente, ¿cómo lo comprendo? Pastor, uno se tiene que defender, tampoco es tonto. Sí, pero lo miramos natural. Miremoslo espiritualmente. ¿Cómo hicieron? Estaban en paz. Y vamos a volver a conectar esto que es importantísimo. La paz en todos los casos es fruto de la madurez. La paz es fruto de la madurez. ¿Sí? Repetí conmigo. Paz es fruto de madurez. No es simplemente paz. Bueno, yo este domingo no voy a reunirme porque me voy a ir a un spa. Quiero estar tranquila todo el día, quiero tener paz. No es esa paz. No estamos hablando de algo que venga con eso. No implica que si querés tomarte un día te lo puedas tomar. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que no va a venir, eso no está facultado para darme esa paz. ¿Por qué? Porque la paz es un estado del espíritu. ¿Sí? Es un estado del espíritu. Y cuando yo estoy funcionando bajo los diseños y los propósitos de Dios, esa paz se hace presente en mi vida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esta paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, es la que el mundo no puede dar. ¿Sí? No la generan calmantes, ¿sí? No la generan charlas motivacionales, mucho menos vacaciones eternas o tomarnos tiempos eternos. No. Esto se establece cuando las cosas que están en desorden y caos se alinean, ¿sí?, a la realidad de Dios y comienzan a hallar propósito y comienzan a hallar diseño y comienzan a alinearse al corazón del Padre. Por eso te decía que esta paz es fruto de la madurez en el espíritu. Sí, no hay otra, no es un concepto. Por eso muchas veces nos cuesta, porque muchas veces lo que termina expresando nuestro carácter es inmadurez. Sí, es como los nenes, viste, que son caprichosos. Y a veces nos ponemos así, si vos te pones a mirar, a veces te pones en algo. Yo a veces veo esas actitudes y digo, no, semejante grandulón y... Pero, a ver, si uno no lo ve, entonces listo, nos hacemos todos los desentendidos y tenemos toda la vaca atada, pero créeme que no es así. Entonces mínimamente uno tiene que reconocer que estas cosas muchas veces siguen siendo parte del proceso. Si no, el Señor no nos mandaría lo que nos manda. ¿Sí? Entonces, yo lo miro por mí, por eso yo te hablo de mí. Sí, como te decía el miércoles yo reconocía que muchas veces he sido poco serio. O sea, lo reconozco. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. Pero si voy a guardar una imagen, no voy a estar a la defensiva porque directamente estoy siendo insensato delante de Dios. Ahora, si Dios lo sabe, ¿cuál es el problema de compartírselo a ustedes que somos familia y que caminamos juntos? No se me va a caer ninguna corona. Al contrario, es decir, y poder ver que estamos todos transicionando, estamos todos aprendiendo y a veces estamos todos en este proceso de acomodar, de ordenar, de entender lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Entonces, esta paz es fruto de la madurez en el espíritu. En ese estado que yo tengo madurez, ese estado de madurez es el que me trae paz. Y esto es interesante, no es que me trae paz cuando las cosas están bien. El estado de madurez es el que me trae paz en medio de los conflictos, en medio de las tribulaciones, en medio de lo que esté pasando naturalmente. Dice la palabra que aunque ande, ¿sí?, que pase por un valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? A ver, Entonces ahí está la madurez en el espíritu, que en medio de lo que se está levantando, yo puedo anclar esa realidad en mi espíritu y tener paz. Y saber que Dios sigue siendo soberano. A ver, Dios no va a dejar de ser Dios porque a vos te pase algo o no te pase. Y hay cosas que a veces pasan que uno no tiene lógica, no hay un entendimiento. Pero eso no anula la soberanía de Dios. Y eso no anula todo lo que Dios ha hecho, no anula la veracidad de Dios. Porque entonces si no pasa algo como yo quiero, ya Dios deja de ser Dios. No, absolutamente no. Entonces, más allá de lo que te muestre lo natural, más allá de lo que te muestren las circunstancias,
Ahí está la paz en el espíritu. Este versículo lo terminamos viendo la semana pasada, lo vamos a mirar de nuevo porque me va a permitir ya desde acá soltar lo que con esta plataforma Dios nos quiere decir. Dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. A ver, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la perturbación, vence al mundo. ¿Dice eso? No, dice que lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios es del Espíritu. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. A ver, cuando el diablo viene, cuando el mentiroso viene, ¿qué crees que quiere producirte? ¿Sí? Engaño, miedo, turbación, preocupación, ¿sí? Y todo lo que termine con ción, feo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué quiere hacer esto? ¿Sabes para qué quiere hacer esto? Para que nosotros tomemos una decisión fuera de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo una decisión fuera de Dios, Él viene y me mastica. Dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando yo tomo decisiones fuera de Dios, Él viene y me mastica. Entonces es una lucha de siempre, donde Él está siempre atento a tener parte, a tener oportunidad. Ahora, miremos esto. Mientras nosotros tomemos decisiones nacidas de Dios, Él no nos puede golpear. A ver, escucha esto. Mientras vos tomes decisiones nacidas de Dios, Él no te puede golpear. ¿Sí? No nos puede golpear. La realidad es que muchas veces nos golpea porque nosotros tomamos decisiones nosotros. Entonces a veces por buena intención o por presunción de fe hacemos o determinamos cosas que no tienen que ver con lo que Dios nos quiere decir o lo que Dios está hablando. Entonces acá entra este otro ingrediente, entra en juego un factor importantísimo que es la obediencia, ¿sí? Es decir, la obediencia tiene un papel sumamente importante. Y acá vamos a analizar esto. ¿Por qué la obediencia tiene un papel sumamente importante? Porque la fe sin la obediencia no produce nada. Es decir, vos podés decir, no, yo soy una persona de fe, pero no obedeces. ¿Y? Sí. Yo te puedo decir, tengo $1.000 guardados y le debo a todo el mundo. ¿De qué me sirve tenerlos guardados si...? Entonces, la fe sin obediencia no produce nada. Es decir, ese oír con fe y obedecer van de la mano. ¿Sí? Es oír con fe y ser consecuente, obedecer. Entonces, la fe verdadera es algo que brota del espíritu, no es algo que brota del corazón. ¿Sí? Escucha esto, la fe verdadera es algo que brota del espíritu, no que brota del corazón. Porque esa fe que brota del corazón es presunción de fe. Y eso es lo que muchas veces después me hace irme. ¿Por qué? Porque yo declaro una presunción de fe con el corazón, pero como no es en el espíritu, después cualquier cosa me corre. Después me termino contradiciendo de lo que dije. ¿Sí? Por eso hay personas que dicen, no, yo le doy gracias a Dios porque estoy en esta casa, porque Dios me encontró un lugar, y por cualquier cosita se fueron. Y voy a decir, entonces, como si Dios te mandó a estar acá, vos tenés que pelear por eso, no puede ser que el diablo te corra porque te corre. Pero a veces, no, yo estoy recontraseguro de esto, y cualquier cosita, no. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es algo que brota del espíritu, y eso me permite mirar lo natural desde ese anclaje. Entonces, cuando vamos a la palabra, ¿se acuerdan que la palabra habla de que el fruto del espíritu, ¿qué es? Es fe, es amor, es paz, es gozo. A ver, son todas cosas que brotan del espíritu. Son todas cosas que brotan del espíritu. Es por eso que muchas veces, si yo estoy anclado en mi corazón, ¿cómo hago para hallar paz? ¿Sí? Si pongo mi persona, si pongo mi voluntad, si pongo mi estado de ánimo, si pongo mi forma de valorar, ¿cómo hallo paz? ¿Cómo hallo paz desde un corazón perturbado? Nunca voy a hallar paz. Esa es la conclusión, esa es la realidad, ¿sí? Porque para poder hallar paz, yo necesito estar anclado y establecido en el espíritu, ¿sí? Necesito estar anclado, ¿sí?, y establecido en mi espíritu. ¿Y mi espíritu sujeto a quién? A Dios. ¿Sí? Mi espíritu sujeto al espíritu de Dios. Y mi alma y mi corazón se tienen que sujetar a esa realidad de mi espíritu. Punto.
se tienen que sujetar. ¿Sí? Por más levantamiento que quieran tener, se tienen que sujetar. Romanos 5. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este fue uno de los primeros versículos que me hicieron aprender de memoria. Cuando era chico, hay un grupito de discipulado y me acuerdo que nos hacían aprender versículos de memoria. Y ahora ya me lo olvidé, por eso lo anoté, pero nada. ¿Sí? ¿Amén? Me miran raro, ¿sí? Fuimos declarados justos por medio ¿de qué? De la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿lo ves? ¿Ves cómo es la secuencia? Es decir, el fundamento de la paz es este. Yo primero tengo que estar en paz con el Señor. Yo primero tengo que tener paz con Dios. Porque a veces queremos tener paz en lo natural y estamos renegados con el Señor. ¿Sí? Queremos tener paz en nuestra vida cotidiana y con el Señor no estamos en paz. ¿Sí? Entonces, debo estar en paz con Dios. Es por eso también que hemos hablado tanto que los espíritus de condenación, ¿qué buscan quebrar? Buscan quebrar esa conexión de paz. Vienen a condenarte, vienen a acusarte, ¿sí? Quieren quebrar ese vínculo que yo tengo de paz con el Señor. Ahora, no es que Dios no esté en paz conmigo. Él está en paz conmigo, ¿sí? Pero muchas veces me hacen creer que Él no está en paz conmigo. Yo creo que Él no está en paz conmigo y es ahí donde comienza todo un proceso. Entonces no puedo estar, si yo creo que Dios no está en paz conmigo, yo no voy a poder estar en paz con Dios. ¿Y eso qué genera? Eso rompe mi comunión. ¿Sí? Rompe mi comunión. Y si rompe mi comunión, pasa esto. Yo no voy a tener los recursos para enfrentar el mundo. No voy a tener los recursos para enfrentar las circunstancias. Porque estoy desconectado del Señor, del Padre. Ahora, miremos esto. La fe, decíamos, nos conecta con la soberanía de Dios. ¿Sí? Escucha esto. La fe nos conecta con la soberanía de Dios. Pero la obediencia nos introduce a vivir bajo esa soberanía de Dios. ¿Sí? La fe me conecta con la soberanía de Dios. Pero la obediencia, ¿sí?, me introduce a vivir bajo la soberanía de Dios, que son dos cosas distintas, ¿sí? Es decir, yo por la fe me conecto con Dios, pero la obediencia es la que me da acceso a la soberanía de Dios. Es decir, me da acceso a que la soberanía de Dios me cubra, me rodee. La obediencia, ¿sí? Con la fe yo veo que hay una soberanía de Dios y con la obediencia la atrapo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que baja la soberanía de Dios a tu vida hoy? La obediencia. ¿Qué es lo que baja la soberanía de Dios hoy a nuestras vidas? La obediencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es que Dios sea soberano? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué es que Dios sea soberano? Que Dios es soberano tiene que ver con que Él puede gobernar en medio de aquellos que le creen y le obedecen. ¿Sí? A veces queremos el gobierno de Dios sin fe y sin obediencia. Y a veces nos enojamos con Dios, pero Señor, no te veo. ¿Estás creyendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Sí? Y sí, a ver, yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, claro que sí, que Él puede gobernar. ¿Quién tiene alguna duda de eso? Ninguno. ¿Sí? Por eso es ahí donde también Él conjuga esta frase que dice que el maligno no nos toca, ¿sí? Porque si Él gobierna, ¿cómo nos va a tocar? Si Él nos cuida, si Él nos protege, si Él nos rodea, ¿cómo me toca? ¿Sí? Si yo como papá defiendo a mi hija, ¿y quién la va a tocar? Primero va a tener que pasar por mí. ¿Sí? Si tu papá, ¿sí?, es el que te rodea de esa soberanía, ¿cómo te va a tocar el maligno? Ahora, ¿por qué no te puede tocar? Porque vos voluntariamente estás decidiendo vivir bajo la soberanía de Dios. Y acá es un punto importantísimo, porque esto fue lo que me llevó a poner este título. Vamos a romper algo que yo sé que es duro, ¿sí? Yo sé que es duro. Espiritualmente, no se asusten.
pero que muchas veces hemos tenido un concepto errado. Esto es una mentira, que es pensar que Dios controla, que es creer que Dios tiene el control de todo. Todos decimos, no, quédate tranquilo que Dios tiene el control. Hermanos amados, Dios no controla, ¿sí? A veces hoy en día seguimos declarando, no, pasen acá tranquilo que Dios está en control, Dios controla todo, ¿sí? Y son cosas que tenemos instaladas que son muy fuertes, pero quiero decirte esto, Dios no controla, ¿sabés qué hace Dios? Respeta la voluntad. Dios respeta tu voluntad, respeta tus decisiones, Él no controla. Es por eso que vos tenés que decidir si te vas a rendir a Él o no te vas a rendir, si te vas a rendir a su voluntad o no te vas a rendir. Entonces, es ahí donde se va a producir si Él va a traer esa soberanía sobre tu vida o no la va a traer, punto. Porque si no, si controlara, seríamos robots. Entonces no vamos a hacer nada, ¿por qué? Porque Él nos controla, ¿sí? Y Él nos controla, Él respeta la voluntad. Y Él, si nosotros no queremos, no puede hacer nada. Si yo no decido obedecerle, Él no puede hacer nada, ¿sí? Porque respeta mi decisión, respeta mi voluntad. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? A ver, todos los reinos tienen leyes, ¿sí? Tienen decretos, tienen su protección para los ciudadanos. Cuando yo entro al reino de Dios, al reino de los cielos, tengo acceso a la protección de Dios. Si yo soy ciudadano del mundo, yo tengo la protección que este mundo me da, ¿sí? Si yo soy ciudadano del reino de Dios, tengo la protección que el reino de Dios me da. Que obviamente esa protección tiene la capacidad de vencer cualquier amenaza que este mundo quiera traer sobre nuestras vidas. Eso es el reino. No es que es algo raro, que es una nueva teología. Es muy práctico, es muy simple. Por eso también la palabra del Señor nos insta a mantenernos sobrios, ¿sí? Como dice la palabra. Ahora, ¿por qué nos insta a mantenernos sobrios? Porque el mundo está continuamente intentando golpearnos, ¿sí? Quiere golpear nuestra sobriedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que tomemos decisiones en piloto automático. Y como tenemos una forma de hablar que no es la del Hijo, sino que la de este mundo, podemos tener una reunión re poderosa hoy, salir y hablar derrota, hablar maldición, hablar queja. Pasa, más de lo que creemos o a veces nos damos cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mundo busca hechizarnos, neutralizarnos, diluirnos, distraernos. Es una lucha continua. Por eso es que nosotros hay que estar, vení, conectate, los esperamos. ¿Por qué? Porque si, hoy no tengo ganas, justo hoy me surgió. Una vez, gloria a Dios, nos pasa todo. Pero ya cuando es una dinámica, ya fuiste. Porque ya te paraste en el argumento de la justificación y no te estás dando cuenta dónde te tenés que posicionar, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que una reunión, la iglesia, es más amplio. Esto tiene que ver con el Señor. Porque si yo no le puedo prestar atención al Señor, es como decir, yo no voy al trabajo cuando quiero. Tengo un horario, tengo una responsabilidad. Pero a veces con el Señor parece que no hay responsabilidad. A mí nadie me diga nada, yo veo. No, tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables. Entonces, cuando no tenemos paz, hermanos, en un área de nuestra vida, creo que con todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Podemos identificar que es porque no estamos viviendo en esa área bajo la soberanía de Dios. Punto. ¿Sí? No hay mucho más. Cuando yo no tengo paz en algún área de mi vida es porque no estoy viviendo bajo la soberanía de Dios. ¿Qué me trae estar bajo la soberanía de Dios? ¿Qué me trae? Paz. Una paz que sobrepasa todo ¿qué? Ahora, qué interesante, porque cuando yo no estoy en paz, lo que a mí se me levanta es el entendimiento. Yo quiero entender. Entonces, como no entiendo, como no logro captar, como me parece injusto, es ahí donde me salgo. Entonces, hago un juicio de valores que no viene desde la voz de Dios, sino viene desde lo que a mí me parece. Porque el estar bajo la soberanía de Dios, sí, es paz. Muchas veces hemos hablado, cuando a veces uno habla,
el espíritu con que transmitís las cosas puede ser un espíritu turbado o con paz. La corrección puede ser en paz y en amor, ¿sí? Ahora, cuando se nos levanta, es que a mí Dios me dijo y vos sos desobediente, para, pero Dios te dijo y con esa soberbia y altivez te estás levantando a querer corregirme. Es raro, porque dice que Dios... Ahora, eso no implica que lo blanco es blanco y lo negro es negro, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno no puede tolerar, pero el espíritu, el que va de espíritu a espíritu, a veces Dios nos lleva a confrontar cosas que a la previa es difícil, a veces tenés que hablar con personas, resolver cosas y parece que es difícil, pero como vos vas, ¿sí? Respaldado por Dios, cuando vos vas en el espíritu correcto, después Dios obra y acomoda y hace las cosas, porque tiene que ver con esta esencia, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que pasaba en la barca esta que te decía? Se estaban hundiendo y Jesús estaba tranquilo. Ahora, ¿por qué estaba tranquilo? Porque él sabía que estaba bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Ahora les hago una pregunta, te hago una pregunta. Y esto para que lo penses ahora, así, rapidito, no para que contestes ni digas nada. Hoy en día, ahora, ¿hay turbación en tu vida? ¿Te encontrás turbado o turbada por el futuro? Ese futuro incierto. ¿Estás turbado por las finanzas? ¿Estás turbado por la salud, quizás? En otros casos, ¿estás turbado por lo que le está pasando a tus hijos? Paz. Paz. El Señor te dice paz. Porque si no hay paz, y escucha esto, si no hay paz en tu vida, quiere decir que vos necesitamos pelear una batalla para poder obtener, para poder lograr esa paz. Para lo cual, sí o sí, necesito unirme a Dios. Y desde Dios poder batallar para establecer paz. No desde mí, no desde mis fuerzas, no desde mi capacidad. Entonces, cuando no tengo paz, quiere decir que me debo anclar al Espíritu de Dios. No apoyarme en mi prudencia, en lo que siento, en lo que a mí me parece. Porque debo pelear esa batalla. Y déjame decirte, paz no siempre es pasividad. Porque a veces creemos que paz es pasividad. No. A veces vos podés estar en paz, pero tenés que estar en acción. Tenés que moverte, tenés que estar en movimiento. ¿Sí? Es decir, yo veo que está todo agitado. Pero ¿sabes qué? Yo declaro, yo me decido a quedarme plantado en Cristo. Por más que veo que se está todo... se arma todo un revuelo, se está todo agitando alrededor, pero yo me paro en Cristo. Yo me anclo, ¿sí?, a Cristo, como cantábamos hoy. Yo me paro, me establezco sobre la roca de Sión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a esos recursos y esos recursos son los que el Padre nos ha dado para que nosotros podamos pelear la batalla. Entonces, escucha esto, debemos reemplazar esa frase de Dios tiene el control de todo, ¿sí? ¿Sí? Esa frase que dice Dios está bajo control. ¿Por qué? Porque, como veíamos, ¿sí?, esto no es así. Entonces, la frase que nosotros tenemos que empezar a utilizar y tenemos que ser conscientes es que Dios es soberano sobre todo aquel que le cree y se somete a Él. Es decir, cuando vos quieras decir, no, Dios controla, Dios está en control. No. Dios es soberano, que es distinto sobre todo aquel que le cree y le obedece. ¿Amén? Esa sería la frase. Esa es la frase. Dios es soberano sobre todo aquel que le cree y le obedece. Ahí está la respuesta. ¿Amén? Ahora, claro, es más fácil decir que Dios tiene el control. Porque si Dios tiene el control, yo puedo ser un desastre. Yo sigo siendo un desastre. Total, Dios tiene el control. Dios controla, yo hago lo que quiero. No. ¿Sí? Eso te da una falsa sensación de seguridad. ¿Sabéis quién inventó esta frase de Dios controla? El mundo. Para que la gente crea que haciendo cualquier cosa está bajo la protección de Dios. Entonces yo hago todo mal, pero Dios controla. Dios está en control. ¿Cuál es el problema? No. ¿Sí? Aún desobedeciendo muchas veces. Dios está en control y yo soy desobediente. O me rebelo peor contra Dios, pero Dios controla. No, Dios no controla.
Mirá lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Jehová. ¡Pah! Es una piña al mentón este pasaje. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Sí? Dios controla. No, no controla. Lamento romperte esa idea, pero es mentira. ¿Qué te pasó? Ah, las espantaste. Está bien, pero se lo dijiste desde la fe, desde la confianza. ¿Y sí? Y bueno, por ahí no se pensó eso, pero estuvo bien porque lo que vos le dijiste tiene que ver con esto que estamos hablando de que nuestras acciones tienen un protagonismo. Sí, es tal cual. Si Dios controlara, quiere decir que lo que nosotros hacemos o no hacemos es indistinto. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa y obviamente va a pasar igual. No, Dios es soberano. A veces hay cosas que surgen o que se dan en las vidas de nosotros, porque a veces los problemas son a modo general. Pero no se puede establecer bajo la soberanía de Dios por esto mismo. ¿Y sabes qué? Si miro este versículo, ya que estoy siendo sincero, tengo que también reconocer que a veces los insensatos somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones nacidas de la carne. Sí, tomamos decisiones ancladas en el alma. Es decir, y esto se lo digo con el perdón de la expresión, pero se los tengo que decir, a veces somos cristianos carnales, no espirituales. ¿Y qué termina pasando? Después le echamos la culpa a Dios. Siempre hacemos lo mismo. Después le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me habla, es que Dios no me respalda, es que Dios no hace esto. Pero pará. ¿Cómo es? Porque esa teología es linda, pero es errónea. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje yo te lo quiero regalar en esta mañana, para que lo puedas atesorar, ¿sí? Este pasaje, llévatelo con vos, ¿sí? Este pasaje, aprendételo de memoria, ¿sí? Como que te contaba hoy, porque este pasaje tiene que ser algo que rija tu vida, tiene que ser algo que realmente te conduzca en medio de las cosas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué en ti persevera? Porque en ti ha confiado. ¿Amén? A ver, acá está entrelazado este tema de los pensamientos, el tema del alma, el tema de la confianza, el tema de la fe. ¿Sí? Dice: tú guardarás en plena paz, en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, si habla de pensamiento, expone que la guerra está en la cabeza, ¿sí? La batalla está en las aguas de la mente, en las aguas del corazón, ¿sí? Cuando lo que vos ves, cuando lo que vos escuchás te quiere hacer naufragar. Qué importante, amados hermanos, es mantener nuestro pensamiento y perseverar en lo que Dios dice. Amén. Mantener nuestro pensamiento y perseverar en lo que Dios dice, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios te habla, en lo que la palabra nos habla. ¿Por qué? Porque eso mismo es lo que va a permitir que nuestro corazón pueda permanecer alineado, ¿sí? Mantiene a mi alma sujeta, ¿sí? Y hace que mi alma permanentemente se esté sujetando a lo que Dios dice. Llevo a mi alma a esa realidad de sujeción, a lo que Dios dice. ¿Amén? En ti persevera. ¿Pero por qué? Ya que estamos hablando de soberanía y control, ¿por qué en ti persevera? Porque hay una decisión voluntaria. Es decir, yo tomo la decisión de creer, yo tomo la decisión de confiar, ¿sí? Yo decido confiar, no porque es por arte de magia, no. Es decir, esa es la posición que ejerzo, ¿sí? Ejerzo mi voluntad para ser parte de la solución. Ejerzo mi voluntad de creer, de confiar para ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque mi voluntad está anclada al Espíritu, ¿sí? Y mi voluntad es permanecer en Dios, es permanecer en lo que Dios me dice. ¿Amén? A ver, ¿recuerdan las palabras de Jesús? ¿Qué les decía? Si permanecen en mí
¿Sí? Y en mis palabras, Él decía, conoceréis la verdad. ¿Y qué pasaba con la verdad? El que permanece en mí, en mis palabras, va a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué? Ahí viene el diseño de liberación. Acá está el diseño de liberación. No es simplemente, bueno. Por eso este pasaje de Isaías es una llave. Es una llave. Porque qué importante es poder mantener mi pensamiento en lo que Dios dice. Poder perseverar en lo que Dios dice. Cuando muchas veces el caballo, desbocado, quiere salirse. Entonces, pará, no, vení para acá. Porque a veces estamos ahí, tenemos que sujetar el alma. Tenemos que sujetar los impulsos. Y quiero decirte que esto no es algo por una fórmula, sino que verdaderamente si vos atesorás este pasaje, yo declaro que te va a dar resultado. Nos va a dar resultado, amén. Vamos a mirar lo que dice el versículo 4. Dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Amén. Acá está la roca. Cantábamos hoy que esa roca es Cristo. ¿Sí? Ahí está Cristo. Ahí está esa piedra, esa simiente, ¿sí? Estable, firme, ¿sí? Es decir, está ese cimiento para que nosotros podamos plantarnos cuando estamos perturbados. ¿Sí? Y quiero avanzar hasta el versículo 9 porque acá entra otra cosa. Dice, mi alma te anhela de noche y por ti madruga mi espíritu dentro de mí, porque tus juicios se manifiestan en la tierra. Los habitantes del mundo aprenden justicia. Mi alma te anhela de noche y por ti madruga mi espíritu dentro de mí, porque tus juicios se manifiestan en la tierra. Los habitantes del mundo aprenden justicia. Y acá la palabra del Señor nos habla de cómo Dios puede manifestar sus juicios, su justicia a través de una persona que decide aferrarse a la roca. Él puede manifestar sus juicios a través de alguien que decide anclarse y permanecer en la roca. ¿Sí? Se aferra a lo que dijo David en el Salmo 11. Dice, me aferro a los fundamentos del cielo. Y eso hace que se habilite la soberanía de Dios. Que sea habilitada la soberanía de Dios. Porque acá viene otro punto que también es importantísimo. ¿Sí? Y capaz que agregamos otra frase. Decíamos que Dios es soberano, no que controla, sino que es soberano sobre aquel que le cree y le obedece. Pero acá podemos agregar otra frase, que solamente Dios va a manifestar su soberanía sobre aquellos que le creen y le obedecen. ¿Sí? A veces Dios no puede manifestar su soberanía porque no hay fe, no hay obediencia. Por más, ¿sí?, discurso que tengamos, no lo puede hacer. ¿Y sabes por qué no lo puede hacer? Y esto es hermoso, esto me gusta mucho. Porque como dice la palabra, Dios eligió al hombre para que sea puerta eterna, ¿sí? Para que el hombre pueda poner en manifiesto esa realidad, ¿sí?, de Dios. Es decir, que a través del hombre, ese Dios de los ejércitos se pueda manifestar y pueda realmente golpear las estructuras de este mundo, las estructuras de injusticia, las estructuras de impiedad. Pero Él decidió hacernos puertas eternas. Es decir, Dios decidió que vos y yo, sus hijos, seamos sus representantes. Él lo diseñó así, acá, en la tierra, donde nos encontramos. Es decir, somos los que formamos la iglesia. Decíamos, somos esas piedras vivas. Ahora, ¿sí?, conjuga esto con lo que venimos hablando. ¿Por qué cree entonces que Dios necesita hijos e hijas que le crean y sean obedientes? ¿Vas entendiendo el porqué de la exigencia? No es porque el pastor se le ocurre, porque es un manipulador o quiere controlar. No, porque si nosotros no le creemos y somos obedientes, ¿cómo el Señor va a establecer lo que Él quiere establecer? Si Él es justo. ¿Cómo lo va a hacer en una estructura de injusticia? En una estructura de incredulidad, de desobediencia. ¿Sí? Es decir, cuando Él encuentra hombres y mujeres que le creen y obedecen, Él puede avanzar con sus propósitos sobre la tierra. De eso se trata, amén.
Amén, amén. Entonces, esto nos pone en un título, en una posición de embajadores. Somos embajadores del reino de Dios. Y esto es tremendo. Amén. Pero también es una tremenda responsabilidad. ¿Sí? Y bajaron los amén acá. Claro, sí. Y sí, está bien, hay que pensar. Pero esto también es una tremenda responsabilidad, porque a veces queremos seguir igual o dar lo que damos y ya está, y que las cosas pasen. No. Y gloria a Dios que no, porque si Dios nos dejara cómodos como muchas veces queremos, con los argumentos que a veces queremos seguir sosteniendo, con las dinámicas de comodidad que muchas veces tenemos, no avanzamos más, porque siempre tenemos un pretexto para con Dios. Y en realidad todo, ¿sí?, lo llevamos a esto, a lo que hablábamos el miércoles, que un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a dar lo que, un ratito, todo. ¿Y todo qué es? Es todo. ¿Sí? Yo no sé que Dios te pedirá o no significa que Dios te pida o no, pero vos tenés que estar dispuesto. Tenemos que estar dispuestos. Entonces, cuando el Señor nos mira, yo trato lo vivo así, lo entiendo así. Yo lo veo al Señor mirándonos y diciendo, cuento con vos, cuento con ustedes, somos equipo. Somos equipo, cuento con ustedes. Lo que les estoy soltando es porque cuento con ustedes, no para que sean gordos espiritual y no pase nada. No, Él cuenta con nosotros, Él nos hace parte, ¿sí? Y esto es muy fuerte poder entender esto. ¿Por qué? Porque esto habla de que no podemos andar por la vida sin que nos importe nada, ¿sí? A la que me importa ando. Sí, total, me resbala todo. A mí lo que me digan, me da lo mismo. ¿Sabes por qué no? Porque somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de nuestra manera de vivir. Somos responsables de nuestra manera de conducirnos. Y esto es así. ¿Amén? Entonces, primero y principal, si yo tengo que entrar en una conciencia de esto, me tengo que preguntar a quién estoy representando. ¿Sí? Llévalo a lo natural. No es lo mismo que un representante me vaya a ofrecer a mí para jugar a la pelota que lo vaya a ofrecer a Messi. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Él empieza con E, me, y yo con A, ma. ¿Sí? No. O sea, tenemos que ser conscientes de a quién estamos representando. ¿Sí? Y segundo, cuando el cielo te ve, cuando el cielo me ve, ¿qué piensa? ¿Qué pensará? ¿Sí? Son preguntas. Por eso, los embajadores del reino hablan en hijo. ¿Sí? Hablan en hijo. A veces nosotros somos embajadores o creemos que somos embajadores y hablamos en otro lenguaje. ¿Sí? Es decir, todo lo que Dios viene haciendo, todo lo que Él viene procurando, todo lo que nos está hablando es para verdaderamente poder llegar a ese punto donde podamos hablar, ¿sí?, su lenguaje. Nosotros, cada uno, puede hablar ese lenguaje de hijo, el hablar en hijo. Pero sí, básicamente, nosotros somos embajadores del reino. Y por eso dice la palabra, que esto también lo hablábamos el miércoles, que la creación, ¿sí?, anhela ardientemente la revelación de los hijos, la manifestación. Es decir, es que nosotros podamos expresar a Cristo a través de nuestras vidas. Eso es lo que está esperando la creación. Pero necesitamos romper el velo. Necesitamos abrirnos paso para realmente poder tomar esa posición en el Espíritu y manifestar a Dios. Porque si no, hay cosas que las vamos a seguir haciendo, las vamos a seguir pensando y las vamos a seguir sosteniendo. Y aún, ¿sí?, vamos a estar anclados. ¿Vieron cuando, no sé si les pasa, pero yo creo que esto muchas veces a mí me pone en evidencia, ¿sí? Esto es cuando vos te dicen algo y vos, todo lo que sale de tu boca es querer justificar eso que te están diciendo. ¿Sí? Entonces, del momento que vos estás justificando es porque no querés primero escuchar lo que te están diciendo. En segundo lugar, querés sostener eso que estás diciendo. Porque de última, si a mí me dicen algo, me guste o no me guste, y yo lo voy a valorar, yo no voy a andar, a ver, si no me siento atacado, no me voy a defender. No tengo por qué justificar nada. Voy a tener la humildad para decir, a ver, Señor, ¿cómo ves vos esto? Pero no, ¿qué pasa? Muchas veces pasa esto. Queremos nosotros convencer a alguien y el que queremos convencer se quiere defender.
¿y Dios qué hace con eso? Por eso te decía, yo no pretendo convencer a nadie. Porque al fin y al cabo, yo creo que el Espíritu de Dios es el que convence. Y yo quiero ser utilizado por el Espíritu de Dios para ser un instrumento que pueda impartir justicia de parte del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, antes que argumentar o querer defender una posición, tengo que ir al Señor y decirle, Señor, ¿vos qué estás viendo? A ver sobre esto. ¿Sí? Se está hablando de esto, ¿vos qué estás viendo? A veces esto pasa con las personas que tenemos... A ver, si Yasmín viene y me plantea algo que a ella le molesta o le preocupa y yo se lo defiendo a morir, en un punto es ¿por qué ella me está planteando lo que me plantea? ¿Puede estar equivocada? Sí. ¿Y si no? Yo defendiéndome o justificándolo, ¿lo reconozco? ¿Me doy cuenta? No. Ahora, ¿no será que si yo voy a Dios y se lo llevo a Dios, Señor, esto no lo entiendo, pero ¿por qué? Porque si ella que está conmigo está viendo eso, ¿qué onda? ¿No es mi compañera? ¿No es la persona que Dios me dio para caminar? ¿Estará equivocada, equivocado? Pero a veces nos pasa esto, ¿sí? Entonces, es importante esto de... Yo pensaba, y puedo contar, voy a contar las ganadas, ¿sí? Las perdidas ya las he contado también, pero hoy voy a contar las ganadas. Me ha pasado muchas veces en esto de entender que somos representantes de Dios ante momentos límites o donde por ahí a veces uno iba a reaccionar, que el Espíritu viene y te dice, guarda con lo que vas a hacer porque sos mi representante. Guarda. Porque a veces uno, pero que a mí no me van a pasar, que ¿qué se piensa? Pará. ¿A quién estás representando vos? ¿Esa es la naturaleza de Jesús? Violencia, soberbia, altivez, enojo, ventaja. ¿Esa es la naturaleza de Jesús? Bueno, entonces primero baja el copete, ¿sí? Para poder ver y darte cuenta que ya no se trata de vos. ¿Qué ese es el problema? Se trata de Él. ¡Ey! Hermanos, no se trata de vos, no se trata de mí, se trata de Él. ¿Sí? Entonces, ¿sabés las veces que he estado a punto de hacer macana? El Señor, ni se te ocurra. Porque sos mi representante. ¿Y sabe qué? Goma quemada. Gracias, Señor. Gracias porque me hubiera sentido. Y en otras, bueno, no tenía poca pastilla de freno y actuó un poquito más la gracia del Señor. ¿Sí? Pero a veces no tomamos conciencia. Entonces, acá venimos, salimos y andamos en la vida como si no lo representáramos a Él. Siendo personas que se enojan, ¿me entendés? Que no establecen ningún fruto del Espíritu, que deciden y se manejan como cualquier otro. O sea, yo veo un representante del reino y un representante de este mundo, son iguales, nada más que el domingo. El del mundo se está comiendo un asado mientras mira la carrera o mirando un partido de fútbol y nosotros estamos acá. Y es mucho más amplio. Cristo no murió, no murió para que nosotros interpretemos esto así, para que nosotros lo tomemos con esta realidad de liviandad. Por eso te digo, yo represento a alguien, vos representás a alguien. Amén. Representamos a alguien. Ahora, debemos entender entonces en el diseño de Dios esto. Y mirá, para entenderlo vamos a mirar la vida de Abraham. ¿Sí? ¿Por qué Dios necesitaba de alguien que le crea y le obedezca? ¿Por qué? Porque Dios decidió que el hombre sea su anclaje de gobierno sobre el mundo, sobre la creación. Y esto es tremendo, porque Dios respeta sus diseños. Repito esto, Dios respeta sus diseños. ¿Sí? Entonces a veces encontrás gente y decís, che, cada vez está todo peor. ¿Por qué no viene Dios y revienta todo? Sí, porque parece que cada vez va todo de mal en peor. ¿Sabes por qué no lo hace Dios? Porque Él respeta sus diseños. Y parte de sus diseños es que Él lo va a hacer a través de ¿quiénes? De sus hijos, de nosotros, amén. Ahora, en este punto hay una parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, qué impresionante esto, porque yo voy atando cabo, se me va abriendo todo esto, ¿sí? Y me doy cuenta que solamente Dios puede manifestar su voluntad a través de hombres y mujeres que rinden su voluntad a Él. ¿Sí? No gente que defiende su voluntad, gente que rinde su voluntad. Porque a veces estamos en esta postura de resistencia. Y Dios no dice el que resiste, dice el que se rinde. El que entrega,
todo. Es decir, si yo no me rindo, como Dios no controla, por ende, Él no va a traer su voluntad. Le guste a quien le guste, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él va a respetar mi decisión. Amén. Yo decido. Vos decidís, ¿sí? Ahora, miremos la grandeza del Señor, porque cuando nosotros podemos poner esto en perspectiva, que a pesar de nosotros ser pecadores, aún Él respeta la decisión de las personas. A pesar de que yo quisiera que Él con su justicia salga a reventarlos a todos, ¿sí? A los malos, Él está esperando que se arrepientan, ¿sí? Él espera que aprendan justicia y que se vuelvan a Él, que se puedan convertir, volviéndose a Él. Entonces, Dios solo puede expresar su voluntad a través de aquel que rinde su voluntad. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo con Dios. Cuando yo acoplo mi voluntad a su voluntad, cuando yo acoplo mi voluntad a la voluntad de Dios, Dios puede establecer su soberanía en mi vida. ¿Sí? ¿Vas entendiendo control o soberanía? ¿Sí? Cuando yo rindo mi voluntad, Él solamente ahí puede ejercer su soberanía en mi vida. Ahí se da esta unidad de cielos y tierra. Ahí se genera esta conexión. Y cuando yo vivo bajo la soberanía de Dios, pasa esto siguiente. Él puede manifestar sus obras a través de mi vida, ¿sí? Él puede manifestar sus juicios a través de mi vida. Él puede manifestar su justicia a través de mi vida. Pero no haciendo lo mismo. No viviendo igual. No se puede. Por eso dice que la creación aguarda que los hijos entremos en conciencia y dejemos de retener y de pelear, de vivir para nosotros, para que nos amanezca esta realidad y entendiendo esto haya una transformación que comience a aún ser expandida fuera aún de 4 paredes. Dice la creación. Amén. Entonces, muchos de los problemas que surgen en nuestras vidas, estoy totalmente convencido que son porque Dios quiere juzgar cosas sobre la tierra. Es decir, Dios quiere juzgar cosas espirituales, estructuras espirituales de injusticia. Pero por eso tiene que hallarnos a nosotros en justicia. Y a veces pareciera ser que la forma de llevarnos a realidades de justicia es a través de los problemas, de las circunstancias. Hay tantas injusticias en la tierra que ¿cómo hace Él para establecer su justicia? Es interesante que la palabra dice que donde entra la luz, ¿sí?, del Padre, dice que los hombres fuertes quedan en evidencia. Entonces, si yo represento a Dios, quiere decir que yo defiendo los intereses de Dios. Soy embajador, pero no embajador para venir y recibir bendiciones o ayúdame, Señor, soy tu hijo. Yo tengo que plantarme en defender los diseños de Dios, en defender los intereses del reino, en defender los propósitos de Dios. Ahora, qué interesante esto. Y ya me piqué, perdón. Cuando nosotros nos defendemos a nosotros mismos, ¿sí?, conducta muy habitual, cuando nosotros nos defendemos a nosotros mismos, amados hermanos, estamos fritos. Porque cuando vos defendés los intereses de Dios, vos tenés autoridad. Cuando yo defiendo los intereses de Dios, yo tengo autoridad. Si vamos a la palabra, decime cuándo Cristo se defendió alguna vez a sí mismo. ¿Cuándo se justificó? ¿Cuándo dijo, a mí no me entienden? Lo que pasa es que a mí no me entienden. ¿Dijo algo? Siempre defendió ¿qué? Los intereses del Padre. Siempre defendió los intereses del Padre. ¿Amén? En toda circunstancia de nuestra vida, amados hermanos, quiero animarte a que puedas defender los intereses de Dios. ¿Sabes qué pasa? Los Goliat se manifiestan, ¿sí?, cuando aparecen los David. Mientras tanto no se sabe nada de ellos. Y tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Dios manifiesta sus acciones de gobierno a través de sus hijos. ¿Sí? Repito esto. Dios manifiesta sus acciones de gobierno a través de sus hijos. Ahora, claro que Él puede hacer intervenciones divinas
independientemente de nosotros. Sí, obvio. No es que está atado a nosotros. Pero no va a hacer aquello que diseñó hacer a través nuestro. No lo va a hacer. Aquello que Él diseñó hacer a través de los hijos, lo va a hacer a través de los hijos. ¿Por qué? Te repito esto. Porque Él respeta sus diseños. ¿Sí? Por eso te decía de Abraham. ¿Qué pasa? Él encuentra a Abraham. Abraham le cree. ¿Sí? Abraham le creyó. Abraham rindió su voluntad. Se unió a Él. Soportó la perturbación de la esterilidad de Sara. ¿Sí? ¿Te acordás de esto? Y dice que luego después da a luz un hijo de la promesa. Que luego de allí viene Cristo. Y luego de ahí nace el propósito por el cual nosotros hoy estamos acá. Por eso somos considerados, ¿sí?, hijos de Abraham. Entonces, voy a hacerlo de nuevo para que nadie se me pierda. La fe a Abraham le permitió conectarse con la soberanía de Dios. La obediencia, ¿sí?, le permitió que esa soberanía esté sobre él, lo cubra, lo rodee. De modo tal que a él le tocó pelear contra reyes, contra reinos, contra ejércitos con 300 criados, con pocos, ¿sí? Y los venció. ¿Por qué los venció? Porque Dios estaba con él. Venció por eso, ¿sí? Ahora, ¿Dios está con nosotros? Emanuel, Dios con nosotros. Es un poder que el mundo no puede resistir, ¿sí? Y que Dios esté en nosotros permite que también Dios esté con nosotros. Es decir, yo me rindo bajo la soberanía de Dios, rindo mi voluntad, rindo mi obediencia, y eso le permite a Dios estar conmigo. Y te hago una pregunta, y si yo hago eso, y eso le permite a Dios estar conmigo, te hago una pregunta, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios es con vos, ¿quién contra vos? ¿Lo podés ver? ¿Lo estamos viendo en el Espíritu? ¿Podemos ver esto tan claro? Cuando yo rindo mi voluntad, cuando yo le creo al Señor, cuando yo soy obediente, eso me habilita a que Él esté conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso yo quiero en esta mañana que realmente esto pueda quedar muy claro. Te voy a pedir, ¿podés venir, Tim? Te decía, espero que con esto que estamos hablando en esta mañana pueda quedar claro esto. Al menos es la intención de Dios y es la intención, ¿sí?, por lo cual lo estoy tratando de comunicar. Y con esto te tengo que decir lo siguiente. A veces, ¿sabés por qué Dios no obra? ¿Sabés por qué a veces Dios no obra? Si estoy entendiendo lo que se está hablando, a veces Dios no obra porque no encuentra fe. Y déjame decirte que no vamos a ver la soberanía de Dios. No podemos ver la soberanía de Dios manifestarse si no hay fe. No se puede. No es presunción de fe, no es un estado mental, es una convicción. Eso es algo del Espíritu, ¿sí? Acordate cuando Jesús dice la palabra que anduvo por muchas aldeas, pero interesante que no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque no halló fe, no encontró fe para poder manifestar el reino. Entonces, qué importante es guardar la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? Fe en la tierra. Encontrará un anclaje para poder manifestarse, para poder manifestar su reino. Habrá alguien. Por eso debe cambiar rotundamente nuestra manera de ver las cosas. Por eso también todo el proceso que venimos transitando. ¿Por qué? Porque es cambiar un modelo de pensamiento, ¿sí? Es cambiar un modelo de cosmovisión. Lo que yo veo, lo que interpreto de modo general. Un modelo que nos ha engañado. ¿Sí? Justamente este mundo nos ha engañado a través de la religión. ¿Y para qué nos ha engañado a través de la religión? Para que la gente sea irresponsable, para que la gente sea poco seria, haga de Dios un ratito cuando puede y todo lo demás. O sea, siempre cortamos por el lado de Dios. Soy responsable, tengo compromiso con todo en la vida, pero con Dios no.
Y cuando se me dice algo me enojo porque... ¿Sí? Para que la gente sea irresponsable, para que la gente sea mística. ¿Qué es ser alguien místico? Creer que Dios controla. ¿Sí? Alguien que cree que Dios tiene el control. Eso es misticismo, eso no es espiritualidad, ni siquiera fe. Como te decía, es presunción de fe. Me da una falsa seguridad de creer que a pesar, Dios me protege y me cuida. ¿Y sabes qué? En realidad la verdadera piedad entiende esto, ¿sí? La verdadera piedad entiende esto. ¿Y sabes qué entiende? Y acá me va a permitir para cerrar, para que veas el espíritu con el cual venimos hablando y el por qué a veces el énfasis de repetir algunas cosas puntuales. Cuando la verdadera piedad entiende esto, nos hace entender que vos sos una pieza clave. ¿Sí? Me hace entender que yo soy una pieza clave del propósito de Dios. A ver, lo repito de nuevo. Amado hermano, vos sos una pieza clave en el propósito de Dios. A ver, cada embajador del reino es una pieza clave. ¿Se entiende? ¿Entendés? ¿Podés atrapar esto? Ahora, de vos, de ellos, de nosotros, depende rendirnos. ¿Sí? De nosotros depende tener fe. De nosotros depende permitirle al Señor poder manifestar su soberanía. De nosotros depende crecer en fidelidad para con el Señor, crecer en compromiso, en responsabilidad. De nosotros. Porque a veces pasa para todos lados y yo estoy como afuera, sí, mira, va para allá, pero vos sos parte. ¿Sí? Sos parte de lo que Dios va a hacer, pero también sos parte de la responsabilidad y del compromiso. ¿Sí? O sea, sos parte de los triunfos, pero también sos parte de la exigencia. Y si Dios nos habla a todos. Y lo quiere establecer sobre todos. Ese es el espíritu es amor, no es condenación. No es ponerte una carga más pesada de la que puedas llevar, es hacerte entender. Es que el velo se corra y te puedas dar cuenta que Dios lo que está buscando es poder manifestar su reino, es poder establecer sus propósitos a través nuestro. Somos sus representantes. Es ese factor, ese canal que conecta cielos y tierra para que su justicia y su realidad pueda ser visible, se pueda manifestar verdaderamente en medio de un mundo que necesita no más de lo mismo, no gente religiosa, no gente que vaya a la iglesia, sino hijos e hijas que están dispuestos a darlo todo, que se rinden. ¿Para qué? Para que Él se manifieste, para que se pueda ver Él en mí. Romanos 15:13, así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Acá me está diciendo que el gozo y la paz es un resultado de creer. Recordemos lo que veníamos hablando en todo el capítulo 14 de Juan. El Señor habló de que iba a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a venir a traer paz. Iba a venir a enseñarle las cosas que iban a venir luego. Iba a venir a contenerlos y más. Pero acá está diciendo que nos guarden todo gozo y paz. Cuando no tenemos gozo, cuando no tenemos paz, amados hermanos, es porque no creemos. Nuestra seguridad tiene que estar en su soberanía, solamente en su soberanía. Tu seguridad, mi seguridad, tiene que estar en su soberanía. ¿Y sabes qué? Yo puedo decidir algo. Y vos podés decidir algo. Que pase lo que pase, yo no me voy a separar de Él. Pase lo que pase, no sé lo que pueda pasar. Pero yo no me voy a separar de Él. Yo me voy a anclar a Él. Yo le voy a creer. Yo lo voy a seguir.
yo voy a estar dispuesto. Es mi elección, es mi vida, es la realidad de por qué vivo, de por qué me levanto, de por qué hago lo que hago, de por qué aún tengo esperanza de cambiar tantas cosas. Ese es el motivo, esa es la esencia, esa es la verdad. Por eso, amado hermano, plantate en el Espíritu. Plantate en el Espíritu. Ya entendimos hoy, entendimos claramente lo que es plantarse en el Espíritu. Plantarse en el Espíritu es poner tu voluntad, es poner tus sentidos, tus deseos, y es poner la elaboración de tus decisiones plantados en la roca, que es Cristo, no en las circunstancias que estás viviendo, no en las circunstancias que estás atravesando, no en la turbación, no en tu alma. Porque esas son atmósferas que los espíritus engañadores utilizan. ¿Para qué? Para lograr que nosotros reaccionemos naturalmente. Porque saben que si yo me planto en Cristo, no tiene lugar, no tiene chance. No me puede hacer frente si yo me planto en Cristo. Pero si me sacan de Cristo, no tengo recursos para enfrentar lo que viene. No tengo recursos. Por eso, si somos piedras vivas conectadas con Él, conectadas con esa fuente, entendiendo nuestra posición y nuestra función, velando y orando para poder realmente estar siempre sometidos a su voluntad, no dándole rienda suelta a lo que a mí me parece, a lo que yo siento, y obedeciendo la voluntad de Dios, el Señor va a habilitar toda la potencia de su reino. El Señor lo va a hacer, yo lo creo. Yo no puedo negar esto, yo lo creo. Yo creo que el Señor quiere habilitar toda esa potencia. Y aún eso va a generar, en medio de los tiempos que vivimos, que aún estando en una guerra mano a mano con el infierno, yo pueda estar en paz. Nosotros podamos estar en paz. ¿En paz? ¿Por qué? En paz, porque sabemos que del Señor es la victoria. Sabemos que del Señor es la victoria. Entonces no tengo miedo. Tengo paz que el Señor va a vencer, Él lo va a hacer. Ahora, te digo algo más, no sé cuánto va a durar esa batalla, no sé el tiempo de esa batalla que tenés que pelear, pero sí sé que el Señor va a vencer. Sé que el Señor va a vencer, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que se va a activar. ¿Para qué? Para guardar nuestros corazones irreprensiblemente hasta el día de su venida, que nos pueda encontrar firmes, que nos pueda encontrar permaneciendo, que nos pueda encontrar creyendo, que nos pueda encontrar en obediencia, que nos pueda encontrar rindiéndonos. ¿Y sabes por qué es todo esto? Porque cuando el diablo o el sistema de este mundo encuentra a alguien que está anclado en la paz del Señor, lo debe sacar, lo tiene que sacar para poder gobernarlo. Porque cuando vos estás viviendo en la paz del Señor, no te puede gobernar, no te puede tocar, no puede hacer absolutamente nada. Pero cuando Él te saca, comienza a gobernarte el miedo. Y como te decía, cuando yo tomo decisiones por miedo, la paz que yo hallo es la paz que este mundo me da. Es decir, el miedo siempre me va a llevar a tomar decisiones que me conectan con este mundo, que me enriedan en conflictos de este mundo y que me llevan a la falta de paz verdadera y me conectan a la falsa paz. Es por eso que no podemos tomar decisiones por miedo. ¿Sí? Si tengo miedo, tengo que ir al Señor y decirle: Señor, yo no voy a decidir absolutamente nada hasta que vos no me hables. No voy a tomar decisiones por temor. Y ese es el temor de Jehová, porque el temor de Jehová me hace sujetarme a Él y no al miedo o a la intimidación.
Es decir, me hace conectarme más a Dios que al miedo. Por eso en esta mañana, ¿qué paz te sustenta? ¿Qué paz nos sustenta? Hay turbación, hay cobardía. ¿Estás siendo cobarde? ¿No estás enfrentando algunas situaciones? ¿Tenés miedo a enfrentarlas? Dice la palabra del Señor que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Padre nos dio. Ese es el espíritu que habita en vos. Por eso, sin guerra no hay paz. Es decir, si yo no me someto unido a Él, no va a haber paz, no va a haber guerra, pero aún la guerra viene para que yo unido a Él pueda someter a sus enemigos y los pueda poner por estrados de sus pies. Que nosotros podamos someter a los enemigos del Señor, a los enemigos de la fe, y siendo uno con Él, los podamos poner por estrados de sus pies. Yo no tengo los recursos para vencer, pero Él sí. Y es ahí donde muchas veces aparece el cristiano carnal, que pelea las batallas en sus fuerzas, que toma decisiones en su propia sabiduría, que se maneja de manera independiente y que no es obediente, que ora, pero que no quiere escuchar, que no doblega su voluntad y deja que la ansiedad lo lleve a actuar negligentemente. ¿Por qué? Porque seguimos tomando decisiones en base a la turbación. Y déjame decirte, y te lo voy a representar así, cada decisión que tomamos es como un arco con una flecha. O doy al blanco o le erro. No hay más. O doy al blanco o le erro. Y toda decisión tiene una consecuencia. Por eso la sumatoria de las decisiones en el espíritu son las que van a producir en nosotros vida y las que van a producir paz. Las decisiones tomadas por la influencia de la carne, por las presiones terrenales de este mundo, lamentablemente van a producir muerte, y ya lo sabemos. Y cuando hablo de muerte hablo de separación. Así que quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Espero que hayamos podido comprender cómo funciona el reino y el nivel de responsabilidad que tenemos de unir nuestra voluntad a la del Señor y ser obedientes y obedecerle. Y por otro lado, poder discernir si hay paz o no paz en nosotros. Acordate que no se trata de vos. Acordate que no se trata de mí. Se trata de Él y se trata de sus planes. Pero claro que sí, claro que vos y yo formamos partes de esos planes, pero no somos el centro. El trono del Señor es el eje. El trono del Señor es el eje. Y déjame decirte que nuestra vida se equilibra cuando estamos girando en torno al trono del Señor. Encontramos equilibrio cuando el eje de nuestra vida es el trono del Señor. Por eso, para ser verdaderos discípulos, el Señor nos habla claramente y nos dice que paso número 1 es que nosotros podamos morir a este mundo. ¿Y para qué necesitamos morir? Para que el mundo deje de manipularnos. Por eso en esta mañana, esta voz que se suelta, porque aún hoy sigue habiendo carnalidad en medio de nosotros. Y como veíamos en la palabra, solo lo que nace del Espíritu es lo que vence a este mundo. Entonces, mientras el Espíritu de Dios nos habla, entonces, hermanos, en donde yo no estoy pudiendo vencer al mundo, es muy simple la ecuación. Es muy simple la ecuación en esta mañana.
me estoy moviendo carnalmente. Y si me muevo carnalmente, no voy a tener paz. No voy a hallar la paz. Por eso en esta mañana, Señor, en medio de todo esto que se está soltando, yo declaro, sea tu paz, Señor. Sea paz a vosotros. Sea paz a ustedes en esta mañana. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús.